Buenos días y bienvenidos a nuestra tercera semana de la seguridad vial, este año en formato webinar y con el lema La distancia salva vidas. La Semana de la Seguridad Vial es una iniciativa diseñada por Fraternidad Muprespa para abordar el problema de la siniestralidad vial laboral y seguir impulsando la seguridad y salud de nuestras empresas mutualistas. Como ha dicho David, soy Mar Morales, la directora de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud, y quiero agradecer. Son año tras año una de las principales causas de incapacidad permanente y de mortalidad laboral. En 2019, 214 trabajadores perdieron la vida por accidente de tráfico. Y este año, y con la información disponible, y además solo con datos disponibles hasta agosto, a pesar de la baja de actividad, pues ya sabemos que han perdido la vida 124 trabajadores. La edad media de las personas fallecidas de tráfico, según estudios de UNESPA, está en torno a los 50 años y de los que quedan con secuelas es 10 años menor. Pero estos datos reflejan solo una parte de la realidad. No hay datos que reflejen ni el dolor ni el daño que los accidentes ocasionan en la calidad de la vida personal y familiar. Porque al final víctima es tanto la persona que ha sufrido un accidente de circulación como los familiares que se ven indirectamente perjudicados como consecuencia de estos accidentes. Por eso, como altavoz de esta realidad, queremos que en nuestras semanas de la seguridad vial se hagan alrededor del Día Mundial en recuerdo para las víctimas de accidentes de tráfico. Día Mundial que rememoramos el tercer domingo de cada noviembre. La Semana de la Seguridad Vial es una semana para el recuerdo, pero también queremos que sea una semana que sirva de instrumento para promover la necesidad urgente de acciones eficaces para todos los que trabajamos en prevención. En estos días, del 4 al 13 de noviembre, realizaremos distintas sesiones vía webinar, en las que abordaremos los problemas de movilidad laboral, los colectivos vulnerables, los problemas del alcohol, las drogas y las distracciones, pero también conoceremos medidas de comunicación y de sensibilización para reducir la siniestralidad. También veremos medidas de tecnología aplicada a la seguridad vial laboral y veremos cómo pequeñas acciones por parte de todos ayudan a reducir los accidentes y a que las consecuencias de los mismos sean menos graves. Soluciones que pueden ser trasladables a su empresa y eficaces para reducir su siniestralidad vial laboral. Desde que iniciamos estas semanas de seguridad vial, hemos ido ampliando las entidades que nos acompañan durante la semana. Este año seguimos sumando y esperamos seguir sumando para las futuras que realicemos y esperamos que sean ya de manera presencial. Por eso quiero agradecer la colaboración de entidades como la DGT, Movilidad Vial, Ernst & Young España, Stop Accidentes, Conbarri, la Fundación CENAE, Tráfico y Tránsito, Movilaid España, AISLEME y entidades que nos acompañarán también los siguientes días: Autacor, Ayuntamiento de Pontevedra, Corporación Masabeu, Pañalón, Proyectos integrales de balizamientos. Todos ellos, representados por ponentes y colaboradores de primer nivel que nos van a ir aportando todas sus experiencias que pretendemos puedan ser trasladables a sus propias empresas fácilmente. Y, por supuesto, agradecer su presencia, su colaboración en estas semanas y sin más, yo quiero empezar la semana de la seguridad vial, la tercera semana de la seguridad vial, y quiero presentar a Paula Márquez. Paula Márquez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Medicina de Educación Física y Deporte, y en la actualidad trabaja como subdirectora adjunta del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que se ocupa de la gestión de datos y colisiones de accidentes. Paloma, cuando quieras, por favor. Buenos días y muchas gracias por la breve introducción. No queremos quitar tiempo a la materia tan importante que revisamos esta semana. Enhorabuena a la fraternidad porque realmente este es un tema muy importante. Lo hemos hablado antes entre los ponentes. La pandemia que actualmente ocupa nuestro tiempo, que es la pandemia por el coronavirus, no debe hacernos olvidar una pandemia terrible que lleva con nosotros mucho tiempo y que lamentablemente seguirá, que es la pandemia de los accidentes de tráfico. En este sentido, todo lo que ocurre alrededor de la seguridad vial laboral es precisamente la importancia de prevenir que estos accidentes ocurran, porque la movilidad al trabajo es probablemente el 30% de los movimientos que todos realizamos se deben al trabajo. Vamos al trabajo, volvemos del trabajo, hacemos rutas,
En definitiva, forma parte de nuestra vida, forma parte de lo que realizamos cada uno de nosotros. La movilidad al trabajo implica un consumo de suelo y territorio, una ineficacia energética, porque lamentablemente estamos además en un momento donde el miedo al transporte público, que es algo que todos debemos desterrar y tenemos que trabajar, porque realmente el transporte público nos puede ayudar a conseguir esa mejor movilidad que todos necesitamos y esa mayor seguridad vial, pues está claro que si cada uno utilizamos un vehículo que a lo mejor no tiene las prestaciones necesarias, también se ha comentado que se están adquiriendo vehículos de poca calidad y bueno, pues digamos que todos esos elementos están interfiriendo con la seguridad vial, la congestión de tráfico, tanto contaminación aérea como contaminación acústica, el daño a la salud pública que esto supone, la pérdida de competitividad. Como tengo un tiempo limitado, tampoco quiero extenderme, pero sí que quiero ofreceros las herramientas con las que contamos en la DGT para mejorar esa movilidad segura, sana y sostenible que todos queremos tener. Nosotros tenemos datos, yo trabajo en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y sin datos no hay pronósticos, no hay posibilidad de mejorar. Es muy importante que recojamos todos y cada uno de los datos que nos están perfilando y nos están delimitando cuál es la situación de nuestra siniestralidad vial. En la DGT también tenemos educación y formación evidentemente al servicio no solo del conductor, sino de todos los usuarios de la vía. El que tengamos mejores cifras no solo depende de tener buenos conductores, depende de tener buenos peatones, buenos usuarios de bicicletas, de nuevos vehículos de movilidad personal. Todo ello constituye un universo que cada vez va creciendo más en constelaciones. Tenemos ya, junto con el vehículo de 4 ruedas, vehículos de 2 ruedas a motor y sin motor, peatones que se mueven dentro de la ciudad. Todo esto ofrece un escenario en el que tenemos que trabajar. Por supuesto, tenemos legislación, la capacidad normativa para tener además ese marco que todos necesitamos para trabajar conjuntamente. Vigilancia y control, como no podría ser de otra manera, y la gran herramienta para todos, la comunicación, el ser transparente y el comunicar lo que está ocurriendo para que entre todos poderlo mejorar. ¿Qué otras herramientas que no son constitutivas de la DGT son importantes a la hora de valorar la movilidad al trabajo? Pues por supuesto, y ya lo he mencionado, las bicicletas, las flotas de vehículos eléctricos, el coche compartido, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la formación específica de conductores profesionales, la sensibilización y bueno, lo que ocurre en polígonos industriales. Está claro que la evolución de fallecidos en accidentes de tráfico a España le sonríe. Llevamos una década donde progresivamente hemos reducido las cifras de siniestralidad, pero no lo suficiente. Hasta que no lleguemos al valor cero, y esa es la visión cero que todos debemos tener, no solo en mortalidad, sino también en heridos, los heridos graves. Tenemos una visión que además es una visión mundial europea a través de la Agenda 2030 y de los objetivos que nos hemos marcado, donde como mínimo en el año 2030 tendremos que tener el 50% de fallecidos y de heridos graves. España a nivel europeo no se encuentra mal, pero tampoco es la mejor. Digamos que existe una serie de circunstancias donde no solamente nuestra idiosincrasia, como por ponerlo en paralelismo con la otra pandemia de la que también estamos hablando, de la situación, como se llama esta semana, ¿no?, de la seguridad que crea la distancia. Está muy bien hacer paralelismos entre lo que ocurre con la pandemia del coronavirus y la pandemia de los accidentes de tráfico, pues igual que la distancia interpersonal ayuda a que no nos contagiemos, la distancia que todos tenemos que marcar a la hora de circular también nos está ayudando. Y no solo eso es importante considerar los diferentes elementos, como hemos comentado, a la hora de tener un accidente. Está claro que los accidentes de trabajo son un tipo de accidente que va más allá de los viales, pero hoy nos toca ocuparnos de probablemente el 30% de los accidentes mortales que ocurren a los trabajadores son accidentes de tráfico. Y es una cifra que, aunque va bajando, igual que las cifras generales,
estamos obligados a reducir. Tenemos que tener en cuenta que existen distintos factores que nos pueden ayudar a esa reducción y desde el punto de vista de la Dirección General de Tráfico, arropando a esta movilidad laboral, están los 5 pilares de la Organización Mundial de la Salud. Los he detallado de una forma muy rápida, pero para que no se nos olviden. Los pilares se apoyan en unas vías de tránsito y movilidad más seguras, es decir, el factor vía, ese factor que todos tenemos que tener en cuenta, infraestructuras. Cuando hablamos de carreteras y cuando hablamos de urbanismo, también tenemos que tener en cuenta que se puede realizar una arquitectura más segura, cambios dentro de la ciudad que permitan una mejor seguridad vial. Por supuesto, los vehículos seguros, y os he comentado algo de lo que hablábamos antes de empezar la jornada, del problema que está habiendo actualmente con la adquisición y compra de vehículos poco seguros. Es algo a tener en cuenta y siempre deberemos reforzar que los vehículos deben estar en condiciones óptimas. Para eso también hacemos revisiones, las ITVs tan importantes, y desde el punto de vista profesional, lo que debe rodear al buen conductor, que debe también tener en cuenta su vehículo. No podíamos dejar para el final, porque es probablemente uno de los más importantes, los usuarios de vías de tránsito más seguros. Los usuarios son, por supuesto, los conductores, que deben conducir en condiciones de sobriedad. Vamos a hablar en esta semana de los problemas de alcohol y drogas, que es algo muy importante también. También vamos a hablar de defectos y problemas que a veces se adquieren como vicios del conductor y problemas de falta de respeto a las normas, como esa velocidad no adecuada, que además en los momentos de desescalada de esta pandemia hemos observado. Son todos y cada uno factores importantes. También lo es, como pilar quinto de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, la respuesta tras los accidentes, ese tiempo que se tarda en recuperar lo que ha ocurrido. Digamos que no sería una situación de prevención primaria, que es la más importante a la hora de proteger a todos los usuarios de la vía, pero sí una protección secundaria para que las consecuencias del accidente sean las menores posibles. Y no debemos olvidar un factor que es específico del ámbito de la seguridad vial laboral, que es la gestión de la actividad empresarial. Los conductores que van al trabajo, que vuelven de trabajo o están en ruta por el trabajo, planifican rutas, programan su trabajo, tienen unos niveles de productividad exigidos, es decir, tienen una situación de tensión adicional a lo que sería un viaje de recreo, unas políticas de remuneración que muchas veces tienen en cuenta esos horarios tan estrictos y una gestión de las comunicaciones que quiero resaltar especialmente porque la distracción es probablemente la causa más frecuente de accidentes en la actualidad. De hecho, los factores concurrentes de los accidentes mortales en seguridad vial laboral han sido por este orden la conducción distraída, el alcohol y la velocidad inadecuada. No hablo de números a pesar de trabajar en el observatorio porque hemos decidido que hacer una presentación a la vez nos restaba tiempo, pero toda la presentación que os estoy un poco relatando la tenéis a vuestra disposición a través de la fraternidad. Otro proyecto muy interesante que la DGT ha desarrollado y que lleva ya años en él es el desarrollo de un plan tipo de seguridad vial para las empresas. Muchos de vosotros conoceréis el plan que se editó y este año estamos haciendo una renovación del mismo con un índice que va desde los conceptos y definiciones, los factores de riesgo, la gestión del plan de movilidad segura, sana y sostenible dentro de la empresa, la elaboración de un plan de movilidad segura y sostenible con todos los ítems que deben marcarse, el plan de comunicación que debe tener la empresa para implicar a todos los trabajadores dentro de este plan de seguridad. Y bueno, en el anexo, haciendo gala de que lo edita el observatorio, están todas las cifras y el catálogo de posibles medidas a implantar con el marco político y legal de referencia. En definitiva, y ya terminando, quería señalaros que no solamente desde el punto de vista nacional, sino de forma internacional, en la tercera conferencia interministerial que se le celebró un poquito antes de la definición de pandemia este año, que fue en febrero, los días 19 y 20 en Estocolmo, una de las conclusiones más interesantes de esa reunión, que tuvo muchas, fue que la seguridad vial
es un valor muy importante dentro de las organizaciones. La seguridad vial debe formar parte de la cadena de valor, debe formar parte de la adquisición y bienes de servicios que la empresa contrate y debe ser parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Por ir terminando, también os comentaré que la DGT se ha puesto las pilas y nosotros tenemos un plan de movilidad segura, saludable y sostenible que hemos desarrollado no solo en los servicios centrales, sino también en las jefaturas provinciales. Y además, dentro de nuestros proyectos, hemos desarrollado una experiencia de momento piloto en 3 comunidades autónomas, que han sido Asturias, Cantabria y Castilla-León, sobre un sello de calidad que la comunidad autónoma otorga a las empresas que tienen un plan de movilidad y además lo tienen no solamente en teoría, sino en la práctica. Ese sello lo otorga la comunidad autónoma, pero la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico interviene activamente en valorar la calidad. 2 palabras que creo que estoy ya terminando en tiempo, como debo realizar. Simplemente los retos de la nueva movilidad post-COVID. ¿Qué aspectos favorables hemos visto y se han generado durante una situación tan excepcional y sobre todo un experimento sociológico tan grave como el que estamos viviendo en la pandemia por coronavirus? Pues en primer lugar, ha sido favorable la extensión y normalización del teletrabajo. Ha venido para quedarse, es una herramienta muy útil que mejora la seguridad vial porque reduce la exposición. Está claro que se exponen muchos menos vehículos, muchos menos conductores y muchos menos peatones si están teletrabajando desde casa, si están teletrabajando desde una hub. El teletrabajo es una muy buena herramienta para reducir la siniestralidad vial laboral. Un importante aumento de usuarios en modos no motorizados de transporte, el desplazamiento a pie, el desplazamiento en bicicleta, en monopatín. Una racionalización de los desplazamientos en los viajes de trabajo, las videoconferencias, y prueba de ello es la reunión que estamos celebrando esta mañana, nos está demostrando su eficacia. Llegamos a una audiencia grande, llegamos además con claridad y nitidez y con la capacidad de interactuar, si no presencialmente, si tenemos mucha tecnología que está al servicio de que la comunicación sea eficiente. Sin embargo, ha habido externalidades negativas que tenemos que abordar. El primero y más importante de los puntos, el transporte público. Está claro que la flexibilización horaria y el teletrabajo no han sido lo suficientemente importantes en masa como para reducir el convivir demasiados en un mismo transporte público. Tenemos que asegurar un ritmo y tenemos que asegurar un transporte público higiénico donde la posibilidad de contagio en una situación como la que vivimos se reduzca prácticamente a cero. La apuesta por el coche compartido ha sufrido un claro retroceso y hay un tema que no debemos olvidar, y es que la vista por el uso de dispositivos electrónicos a menos de 30 centímetros de nuestros ojos se ha reducido. De hecho, hay un estudio que demuestra que el 59% de las personas que han ido a hacerse una revisión a una óptica en estos momentos ha aumentado su miopía o no tenía miopía y ahora la tiene. Por eso tan importante el tomar las medidas preventivas necesarias para que nuestra vista no se estropee. No quiero terminar sin dar las gracias a la fraternidad y sobre todo sin abordar que desde las administraciones públicas debemos fomentar la tarea que tenemos delante y allanar escollos, y que es imprescindible que las pymes y micropymes estén implícitas en este circuito. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Paula, por tus palabras. La parte de destacar, siempre Natalia es la que destaca los aspectos, pero sí que yo no quiero dejar de no sé, pasar a la parte de, compartir muchísimas cosas de las que has comentado, ¿no? El tema de Visión Cero. Visión Cero empezó en tráfico, empezó con los accidentes de tráfico y nosotros lo estamos llevando a través de una campaña de la IS a todos los accidentes, con lo cual, bueno, pues eso, Rebeca, que es la promotora de Visión Cero dentro de la Mutua, seguro que le habrás hecho muchísima ilusión que también nombres esta parte, ¿no? Y luego, pues por supuesto, lo del tema de que que la seguridad vial debe ser dentro de la cadena de valor de la empresa, eso debe ser la máxima de todas nuestras empresas. Yo, sin más, paso también ya a la mesa, que la va a moderar David. David Revillo es nuestro experto dentro del departamento de seguridad vial y es el que, es el que ha trabajado y se ha currado, digamos, de una forma muy intensa
toda esta jornada y todos los colaboradores que aquí os tenemos, así que yo le doy paso a él para que ya continúe con el resto. Gracias, David. Muchas gracias, Mar, muchas gracias, Paula, por la presentación. La verdad que nos lo hemos currado todos y yo espero que sea de interés para nuestra audiencia. Quería agradecer en primer lugar a los colaboradores y a los asistentes también que están hoy siguiéndonos y que espero estén en los próximos días en los webinars específicos y FraterTalk que ya hemos comentado anteriormente. Bueno, deciros brevemente que el webinar está siendo grabado. Os recomendamos que tengáis la vista hablante para poder ver a la persona que está hablando en cada momento y por otro lado también tenemos un chat en el que podéis participar a través de comentarios. Tenemos un hashtag de la semana que ahora mismo lo vais a ver en el chat por si lo queréis compartir en redes sociales, poder utilizarlo lanzando dudas o cuestiones que tengan que ver con las jornadas que estamos realizando. A continuación, como comentaba Mar, vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas de la semana, los colaboradores que están hoy aquí, que iremos presentando, y también hay otros que también quiero resaltar, que son empresas asociadas que no están aquí, pero que también en los webinars temáticos irán participando. Nos hubiera gustado hacer una jornada presencial, como hacíamos años atrás en el Caixa Forum, pero bueno, las medidas de distanciamiento social es lo que toca en este momento y hay que cumplir las normas porque como en seguridad vial, tanto la pandemia como los accidentes de tráfico son responsabilidad de todos. Tenemos un tiempo bastante limitado, entonces las personas que nos acompañan hoy, la verdad que tienen una trayectoria vital y profesional, para mí son gente top en el tema de la seguridad vial. Necesitaríamos mucho tiempo para mencionar su currículum y lo que vamos a hacer es presentarlos hoy de manera breve, pero no con menos cariño. Posteriormente, en los webinars de los próximos días, pues daremos una mención más amplia de su experiencia en materia sobre todo de seguridad vial. Bien, vamos a comenzar, iré presentando por los días que tenemos, sabéis que tenemos desde el día 5 al día 13 distintas acciones, el día 9 descansamos, e iré presentando día por día cuáles son nuestros participantes y les lanzaremos una pregunta para que en 5 minutos pues, nos adelanten la importancia de la temática que estamos abordando y por qué sería interesante que acudierais o que volvierais a asistir a este webinar. El día 5 vamos a hablar de movilidad en tiempos de COVID, sectores esenciales. Nos gustaba este tema, bueno, porque tenemos que ligar la movilidad al tema de la pandemia y porque también me parece muy importante que hay sectores que durante el estado de alarma no han parado. Es decir, pensad en el e-commerce, pensad en todas las empresas de reparto sanitario, transporte de pasajeros, al final han sido imprescindibles para que, bueno, la economía, entre comillas, no sufra tanto y la verdad que ellos han tenido que adaptar en este estado de alarma a esta nueva movilidad. Oigo un móvil por ahí, si podéis silenciar los micros, por favor. Y nos parecía, como os digo, interesante. Tenemos en este día, en el día 5, contamos con David González, él es Business Development Manager de Movilidad Vial, y Gregorio Serrano, es Senior Advisor en Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, de la consultora Ernst & Young. Estarán los dos acompañándonos este día y como hemos comentado, la movilidad ya venía cambiando, la pandemia ha puesto sobre la mesa pues bueno, que nos desplacemos más como peatones, que utilicemos un vehículo particular, pero yo la pregunta que le quería lanzar tanto a David como a Gregorio, David responderá en primer lugar, es ¿por qué les interesa a nuestros asistentes acudir al webinar de que vais a celebrar mañana? Es decir, ¿por qué es importante hablar de esta nueva movilidad dentro de la pandemia? ¿Por qué a nivel de empresa estos sectores esenciales han sido importantes? ¿Cómo han ido cambiando las ciudades como consecuencia de las medidas de distanciamiento, del estado de alarma? Doy paso a David González de Movilidad Vial. Tenemos 5 minutos aproximadamente y a continuación entraría Gregorio Serrano. David, bueno, buenos días a todos los participantes, a los que nos escuchan. Y como siempre, gracias por invitarnos a esta tercera semana de la seguridad vial laboral que con tanto cariño hacéis cada año, ¿no? Se agradece. Bueno, a nosotros nos toca tocar un tema que está en auge en los momentos que vivimos, tan complicados, tanto personales como profesionales, ¿no? Y la verdad es que trabajamos muy de la mano de muchas empresas, sobre todo intentando minimizar algo que es esencial, que es el riesgo. El riesgo que es al final el que provoca
la accidentalidad. Nosotros durante 7 años estamos trabajando mucho eso, una palabra que probablemente gente conocerá del mundo de la seguridad vial y otros que no, pero que a nosotros nos parece muy interesante, que es la percepción del riesgo, ¿no? La percepción del riesgo, que incluso tuvimos tiempo de comentar con David, es una habilidad de detectar, identificar los riesgos de cada persona, y siendo una habilidad, pues es formable, es decir, se puede formar y mejorar. Y es ahí donde creemos que está el resultado de una reducción, ¿no?, de la accidentalidad, entre otras muchas. Es cierto que nos estamos dando cuenta que las empresas de reparto y logística que trabajamos con ella han subido muy significativamente la velocidad a la que trabajan, ¿no? Bien porque no hay tráfico, no hay tanto tráfico, o bien porque están aumentando mucho más su velocidad, porque la vía pues está más descongestionada, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante, es concienciar a las empresas de formar a los trabajadores en ese punto, ¿no? El riesgo que hay en limitar esas velocidades y sobre todo la consciencia que tiene que tener. Es cierto que en los tiempos que corren tenemos mucha tecnología que nos ayuda a poder identificar muchos riesgos. Antiguamente se hacía formación general o íbamos hacia datos generales. Hoy, gracias a los dispositivos que existen, somos capaces de identificar con claridad cada riesgo que tiene cada trabajador. Y eso es muy, muy importante, porque podemos formar al trabajador en sus debilidades, ¿no? Y creo que eso es el top que hoy nos tenemos que marcar. Es eso donde están trabajando otros países y donde están poniendo el punto de incidencia sobre los riesgos viales, ¿no? El próximo día, el día 5, trabajaremos un poco más esto y entraremos un poco más en detalle con casos de éxito que podemos compartir con los asistentes y bueno, pues desde nuestro punto de vista, unidos a la DGT lógicamente con todo su planteamiento y su estructura en la reducción de riesgos y bueno, pues nada, agradeceros este espacio, el poder comunicar lo que pensamos y nada. Muchas gracias, David. Ya tendremos oportunidad de escucharos mañana. Y sí, nosotros en Fraternidad también hablamos mucho de esta percepción del riesgo, ¿no? Que cada uno tiene distintas percepciones, buscar el cambio de comportamiento. Y yo creo que va a ser interesante esa línea que nos vas a comentar, de que cada uno tenemos un perfil de conductor en función de la percepción del riesgo. Y bueno, y hay que saber cómo debería mejorar cada uno, cómo enfocarle esa formación. Gregorio, te damos paso a continuación. Hablamos de esta nueva movilidad, de las ciudades, del transporte público. También han comentado anteriormente mucho la presentación Paula. ¿Qué nos puedes comentar, Gregorio, sobre el webinar de mañana? Muchas gracias, David. Y bueno, y para empezar, en primer lugar, bueno, pues saludar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en esta presentación, ¿no?, de la tercera semana de la seguridad vial laboral. Desear que todos estéis razonablemente bien de salud y también laboralmente, porque estamos sufriendo dos pandemias a la vez, ¿no? La sanitaria y la económico-laboral, y bueno, desear que todos estemos más o menos bien, ¿no? En esta tremenda etapa de nuestra vida que nadie esperábamos que nos fuera a ir así, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, y de pronto pues la vida nos ha cambiado, ¿no? El primero que me gustaría hacer, David, si no te importa, es felicitaros, ¿no? Felicitaros a Fraternidad Muprespa por esta tercera edición de seguridad vial laboral, porque bueno, es un asunto tremendamente importante, y yo creo que hoy día que seáis un ejemplo de empresa preocupada y ocupada por la seguridad vial, y en concreto por la seguridad vial laboral, pues de agradecer, ¿no? De agradecer y también de felicitar, decía, por el programa que habéis realizado, donde yo creo que se toca todo, por supuesto, los tres factores, ¿no? Las tres externalidades que intervienen en la seguridad vial, que es el factor humano, vehículo y vía, y después habéis hecho, bueno, pues un desarrollo de un programa muy interesante donde se abordan factores desde los factores de riesgo, los que antes David se ha referido, el otro David González, y también se toca, bueno, pues los sistemas de ayuda a la conducción, bueno, pues todo, ¿no? Yo creo que no habéis dejado nada que afecte a la seguridad vial sin que toquéis, ¿no? Por lo tanto, felicitaros y agradeceros, en definitiva, a ti, a Alejandro Quintana, a Natalia Fernández Laviada, por supuesto, a Mar Morales, pues esa sensibilidad.
Mañana, como decía David, tenemos un primer webinar dedicado a la seguridad vial laboral en tiempos de COVID, que yo creo que va a ser muy interesante. También quería felicitaros por el plantel de personas, ¿no? De expertos, no en mi caso, pero el resto de personas que van a intervenir, bueno, pues son verdaderos expertos por algún motivo u otro en materia de seguridad vial, y mañana vamos a tener la oportunidad de debatir pues dos cosas muy importantes. La primera, tengo la intención de alguna manera de resolver dudas y temores en cuanto al transporte público. El transporte público, como sabéis, ha habido una expulsión muy grande, ¿no? de usuarios de transporte público por un temor, ¿no? Bueno, pues realmente comprensible entre la población de que el transporte público era un lugar de contagio del coronavirus, y yo creo que eso es un error, esa información que se está transmitiendo, y bueno, y mañana, bueno, pues tengo intención de alguna manera de tranquilizar en ese sentido y explicar cómo el transporte público, si se hacen las cosas bien en cuanto a utilización de mascarillas y ventilación, que la hay, bueno, pues un transporte del que no tenemos mucho que temer, ¿no? Hay mucho más riesgo de contagio en otros espacios donde muchas veces no percibimos que sea de riesgo, y en otros, como es el transporte público, pues tenemos un temor, como repito, un temor comprensible. Pero mañana intentaremos, bueno, pues tranquilizar en ese sentido a los que mañana pues se animen a participar y a ver este webinar, ¿no? Y en segundo lugar, pues también sería importante hablar de los vulnerables, ¿no? Ese correlato que ha habido de expulsión de personas del transporte público por temor al contagio del coronavirus, bueno, pues ha correspondido un aumento de los usuarios de los medios privados de transporte, empezando por el vehículo, por el automóvil, y después, bueno, pues por lo que son los vehículos, los transportes de movilidad personal, ¿no? Como son la bicicleta, la motocicleta, el ciclomotor, los peatones que son los más vulnerables de todo. De hecho, el año pasado, bueno, pues la mitad de los fallecidos en ciudad, que fueron 519 personas, fueron muchísimas personas las que fallecieron en accidentes de tráfico en vías urbanas, pues casi la mitad, 40 y tantos por ciento, el 48% eran peatones, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo en la pandemia, los cambios en los modos de movilidad derivadas de la pandemia, pues ha influido, ¿no? en ese aumento del riesgo en lo que es el colectivo de vulnerables, que son peatones, motociclistas, ciclomotores y bicicletas, ¿no? Y también será muy interesante analizar qué medidas podemos tomar y sobre todo qué medidas pueden tomar desde las empresas, que ya, bueno, pues adelanto que mañana lo concretaremos un poco más. Todas ellas pues van dirigidas fundamentalmente a la formación, que no se trata tanto a la formación de enseñar a las personas a montar en bicicleta ni a montar en motocicleta, aunque es verdad que sobre todo en estos últimos haría falta algún repasito, ¿no? de vez en cuando, sino se trata más bien de concienciar, ¿no? Antes lo decía David González, ¿no? De concienciar del riesgo, ¿no? que se corre, que muchas veces ese es el problema que tienen este colectivo de personas, aunque repito que al ser vulnerables pues se encuentran más expuestos a los accidentes de tráfico. Por lo tanto, si me permite, me gustaría animar a todos a que mañana, bueno, pues nos volviéramos a ver y volvamos a hablar sobre seguridad vial laboral en tiempo de COVID, que yo creo que sería muy interesante el escuchar a David y bueno, y que todos podamos sentirnos un poco más seguros, ¿no? en nuestro devenir diario en cuanto a la movilidad se refiere. Y agradeceros, por supuesto, que hayáis contado conmigo un año más para intentar poner un granito de arena más en este tema de la seguridad vial laboral que a tanto nos apasiona, y aprovecho para saludar al resto de contertulios, digamos, a los cuales conozco a mayoría de todo y a los que aprecio y quiero muchísimo de mi paso, ¿no? por la Dirección General de Tráfico. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Gregorio. La verdad que has adelantado bastante bien, has dado una información muy amplia de lo que nos podemos encontrar mañana. Has comentado el transporte público, tener más tranquilidad en el uso de ese transporte, y luego, mira, precisamente el día 6, a continuación, vamos a hablar de los colectivos vulnerables, ¿vale? Nosotros desde la Mutua siempre, no nos habíamos focalizado tanto, aunque sí que tenemos acciones dirigidas al tema de peatones, el año pasado vehículos de movilidad personal, el tema de las motos, de las bicis, y al final, todos sabemos que en caso de accidente, pues las consecuencias a modo de lesión para este tipo de usuarios es mucho mayor, como has comentado. Mañana tenemos a Fernando Muñoz, hoy tenemos a Fernando Muñoz para adelantarnos
que hablaremos mañana. Pasado mañana, disculpad, el día 6, que estará su presidenta, Ana Novella. Y hoy tenemos a Fernando Muñoz como vicepresidente de Stop Accidentes, que es una asociación que me imagino que a todos os sonará, de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de tráfico. En favor de estos colectivos, Fernando, vosotros que peleáis mucho por el papel que tienen las personas en las ciudades, accesibilidad, etcétera, bueno, como el resto de ponentes, ¿qué nos puedes decir que en relación a lo que vamos a ver mañana? ¿Por qué es importante abordar este tema? Hola, buenos días a todos y en principio dar las gracias a Fraternidad Muprespa por un año más hacer esas jornadas y gracias por invitarnos a participar en ellas nuevamente. Como bien has dicho, nuestra presidenta hoy no puede estar por motivos laborales. Ya sabéis que nosotros, además de estar en la asociación, tenemos cada uno nuestro trabajo, nuestras cosas, y Ana hoy lamentablemente no ha podido estar, pero sí que estará, como dice David, el próximo día 6. Nosotros, como bien dices, llevamos ya 20 años. Este año hacemos nuestro 20 aniversario intentando mejorar la seguridad vial, luchando contra la violencia vial. Y un tema que, bueno, me habéis oído mucho de los que estáis aquí, porque quiero saludaros a todos también, muchísimo, ya nos conocemos. Yo creo que oigo hablar de accidente, aunque es verdad que nos llamamos Stop Accidentes, y hay que cambiar este nombre, estamos en ello. Pero sí que insistimos mucho en que no hablemos de accidentes, porque accidente parece que nos lleva a que algo inevitable, algo que yo no puedo hacer nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ha huido un accidente, no es verdad. Estos son siniestros viales y se pueden evitar, y la mayoría serían evitables si ponemos un poquito de nuestro lado. Como bien habéis hablado antes, el tema del riesgo. El riesgo es muy, muy importante, porque no asumimos o no creemos que nos pueda afectar, que no hay un riesgo. Hemos estado hablando, Paula nos ha hablado de la pandemia y evidentemente ahora estamos todos muy asustados con la pandemia y estamos tomando medidas porque entendemos que hay un riesgo. Ponemos mascarilla, ponemos distancia entre todos. También tenemos que hacer esto con la seguridad vial y es muy fundamental el tomar estas medidas, porque esta pandemia de la movilidad al final mata todos los años, como dice la Organización Mundial de la Salud, más de 1.350.000 personas y quedan heridos muchísimos millones de personas para toda su vida. Entonces es una pandemia tremenda que está ahí año tras año y que es verdad que este colectivo en el que estamos hoy aquí pues luchamos para evitarlo, pero por desgracia la sociedad no parece que acaba de entender, tal vez por esta concepción del riesgo, no acaba de entender que hay que luchar contra ello porque es evitable, porque para esta pandemia sí existe ya la vacuna y es cumplir las normas y es tener sentido común. Evidentemente, como decías antes, David, el próximo día 6 nos vamos a centrar más en los vulnerables, porque por desgracia pues, hay mucho sufrimiento entre peatones, ciclistas, entre motoristas. Por desgracia también es verdad que la sociedad va cambiando en el sentido de que cada vez en las empresas la movilidad se aumenta muchísimo, por eso la seguridad vial laboral es tan importante, porque por un lado las empresas evidentemente están para ganar dinero y a veces, pues como bien decía Paula también, se exigen a lo mejor determinadas necesidades de entrega, sobre todo hoy en día que estamos con tanto comercio electrónico y entregas a domicilio, se exige, o exigimos también los ciudadanos, ojo, que también somos muy culpables de estas cosas, porque nos ponemos unas necesidades imperiosas de que nos entreguen todo inmediatamente. Esto que las personas que tienen que hacer estos repartos en la última milla al llegar a los domicilios, muchos de ellos son muy vulnerables porque van en bicicleta o van en algunos otros medios de transporte que se están imponiendo cada vez más y por tanto ellos mismos son los que pasan a ser muy vulnerables y también los que se van encontrando por el camino, porque sí que es verdad que esta necesidad de llegar cuanto antes y de cumplir objetivos, por un lado porque tengo que entregar el pedido pronto, por otro lado porque también es verdad que económicamente pues muchos de estos trabajadores su situación laboral no es muy buena y por tanto tienen que hacer muchas entregas para poder llevar un sueldo a casa. Entonces todo esto es un conglomerado de temas que efectivamente puede provocar pues muchos siniestros, muchos heridos ya para toda la vida, muchos fallecidos. Entonces tenemos que entre todos luchar para esto, para que se evite. Por eso está muy bien estas jornadas que organiza Fraternidad Muprespa
y todos tenemos que intentar hacerlo. Nosotros de Stop Accidentes llevamos ya muchos años asistiendo también a jornadas de concienciación en las empresas, precisamente porque es un ámbito tanto por los siniestros en itinere como en misión, donde hay, pues, por desgracia, también muchos fallecidos y muchos heridos, y además de la parte emocional, que evidentemente sufrimos las víctimas cuando llegamos a ese punto, también es cierto que a las empresas pues es algo que económicamente les tiene que preocupar, y entiendo que sí que les preocupa por las conversaciones que hemos tenido con muchas de ellas, porque claro, que un trabajador acabe accidentado durante un tiempo de baja, o que acabe falleciendo, o que provoque a otras personas que no tienen nada que ver con ellos ese sufrimiento, pues es económicamente también es muy, muy costoso. Entonces yo creo que por eso todos debemos de centrarnos en esto. Y sin más, pues el próximo día 6 os esperamos para ampliar estos temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por las ideas que nos has adelantado ya. Es verdad que el e-commerce, cómo se está desplazando la gente, pues nuestra manera de consumir, la carga de trabajo, el otro día hablábamos de ergonomía, de estos trabajadores, bueno, la verdad que son nuevos riesgos emergentes para este tipo de colectivos. Seguimos el día 10. El día 10, bueno, nosotros pertenecemos a una subdirección que integra lo que es la calidad, la prevención y la comunicación, ¿vale? Entonces, como una subdirección de comunicación, siempre damos mucho valor a lo importante que es comunicar y sensibilizar en materia de seguridad y salud, y por supuesto en seguridad vial laboral. Yo me acuerdo, voy a contar el caso, que en su día entré al despacho de Mar, mi responsable, Mar Morales, y me dijo: oye, ¿tú conoces a estos de Gombarri, la campaña Emotional Driving, todo lo que hacen, cómo transmiten un mensaje emocional y demás? Y la verdad que tienen unas iniciativas muy, muy chulas, más allá de esta campaña Emotional Driving. Y el día 10 tenemos el placer de contar con Juan Llobet, director de Comunicación y Sostenibilidad de Gombarri. Y le quería preguntar, bueno, primero agradecerte, Juan, que no hemos podido hablar en persona en estos días. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que veremos el próximo día 10? Qué importante es la comunicación y la sensibilización. Vosotros que tenéis tantas iniciativas, y yo creo que los resultados os avalan. Buenos días, David. Muchas gracias. Primero, felicidades a Muprespa por esta tercera semana de la seguridad vial, y muchas gracias por invitarnos. También quería agradecer al resto de empresas y ponentes que están, y por supuesto al público que nos está viendo. Bien, el día 10, como decías tú, nos habéis pedido que hablemos de comunicación y sensibilización en materia de seguridad vial. Nosotros somos una empresa industrial, tenemos unos 10.000 trabajadores que desde 60 fábricas y desde hace 60 años fabricamos componentes de automóvil y fabricamos elementos de seguridad vial en las vías, ¿no? Fundamentalmente valla de carretera y elementos de contención. Hace 5 años, en la reflexión sobre el propósito de la compañía y en medio del debate sobre la sostenibilidad y la puesta encima de la mesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas, hicimos una reflexión sobre qué más podíamos hacer, además de fabricar, creo, productos seguros para los vehículos y productos seguros en las vías. Y pensamos, antes comentaba Gregorio, ¿no? Las 3 Cs, ¿no? El conductor, el coche y la carretera. Pues estamos ya en el coche, estamos en la carretera. ¿Qué podíamos hacer por el conductor, ¿no? Y claro, fundamentalmente empezando por nuestros conductores, por esas 10.000 personas que trabajan con nosotros y que tienen sus familias, ¿no? No solamente son ellos, sino las familias, ¿no? Que viajan con ellos. Y entonces pusimos en marcha un programa que fundamentalmente, como decías tú, es de comunicación y sensibilización, y es el que queremos contar el próximo día 10, por si sirve de ejemplo, ¿no? Tengo que decir que este programa, que como decías tú, cumple 5 años y que ha sido un éxito, está resultando un éxito, no lo es solo por nosotros, lo es por las organizaciones, que veréis que algunas están en esta mesa hoy, que trabajan con nosotros, y yo voy a intentar explicar cómo hacemos, ¿no? Porque en el territorio de la seguridad vial nosotros hemos creado este relato diferencial, Emotional Driving, que pregunta al conductor qué le motiva a conducir seguro. Esa motivación suele ser, cuando nos la expresan la familia, los amigos, ¿no? Los proyectos, ¿no? Proyectos que se rompen muchas veces en los accidentes de tráfico, ¿no? Lamentablemente. Entonces, hemos alineado ese programa diferente que pregunta por la motivación positiva
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.6, que es la reducción de accidentes de tráfico al 50% para 2020, que por cierto hay que reformular urgentemente porque acaba este año y tenemos que plantear qué vamos a hacer para 2030. Entonces, esta acción la hemos estructurado en torno a nuestros conductores, con acciones que ponemos en marcha en nuestras fábricas, con diversos programas de sensibilización. Lo hemos hecho con lo que llamamos conductores motivados, que son los niños. Y aquí me gustaría citar a nuestro partner que luego hablará, que es AESCLEME, está Marco Hoyos con nosotros, ese programa de llevar a las aulas, ¿no?, la preocupación por la seguridad vial para que los niños pequeños, preadolescentes, lleven a sus casas, a sus familias esa inquietud, ¿no?, y ayuden a motivar a sus padres a conducir seguro. Y lo que llamamos conductores del futuro, que son programas con jóvenes ya conductores o preconductores o conductores muy jóvenes que en congresos de sensibilización en torno a valores y con la Fundación Lo que de verdad importa y con el apoyo también de Telefónica llevamos a unos 15.000 jóvenes al año. Entonces, estas tres iniciativas, junto con una cuarta que empezamos el año pasado con Fundación Real Madrid, para tratar, que ya ha salido el tema de la discapacidad intelectual, es un colectivo especialmente vulnerable en materia de seguridad vial y también estamos trabajando desde el año pasado. Entonces, estas tres iniciativas, ¿no?, junto con la discapacidad, llegan a cada año a casi 50.000 personas y pensamos que es la mejor forma en la que una empresa industrial como nosotros puede aportar más allá de sus productos a la sociedad en general. Y eso es lo que queremos contar el día 10. Pues muy interesante, Juan. La verdad que estaremos escuchándoos muy atentamente. Seguro que sirve de ejemplo a nuestras empresas. Y como comentabas, bueno, tienes colaboraciones un poco ligadas a los ODS, ¿no?, al 3 y al 17. La verdad que tenéis iniciativas muy chulas. Bueno, pues nada, nos veremos el día 10. Pasamos al día 11. El día 11 tenemos 2 colaboradores. Ahí entramos ya a hablar del factor humano, ¿vale? El factor humano, alcohol y drogas, que es un poco más conocido por todos. Queríamos meternos en el tema de medicamentos también, tocarlo un poco por encima, ¿no?, porque puede ser problemático a la hora de causar accidentes de tráfico, y por supuesto las distracciones, ¿no?, que aparecen siempre como causas principales en los accidentes de tráfico. En ese día tenemos a Tomás Santa Cecilia, que es colaborador de la Fundación CENAE y también psicólogo en CECOPS, Centro de Consultoría Psicológica en Madrid. Él, yo creo que centrará el tema más en la parte de alcohol, drogas, medicamentos, y luego tenemos a Agustín Galdón, director de Tráfico y Tránsito, que entrará más en el tema de distracciones y, si no me equivoco, un poco sobre lo que habíamos hablado. Entonces, nada, os doy paso a cada uno. Os pido que seáis con el tiempo que como están siendo el resto de ponentes. Llevamos un pelín de un ligero retraso, pero bueno, son temas de directo. La verdad que lo que estáis contando es muy interesante, una pena no teneros más. Entonces, nada, Tomás, cuando quieras, Tomás, te doy paso. Puedes empezar. Bien, pues muchas gracias a todos, muy buenos días. En primer lugar, pues bueno, agradeceros lo importante y lo ocupados que estáis con estas jornadas de seguridad vial laboral. Ya son las terceras y desde mi punto de vista creo que son necesarias porque tenemos esos datos que el 30% de los fallecidos en accidente laboral eran como consecuencia de los accidentes de tráfico. Yo creo que el sentido de estas jornadas está más que constatado y contar con todo nuestro apoyo y con el mío personalmente y profesionalmente para que podamos seguir contribuyendo a estas jornadas que tan merecidas son y tan necesarias son. Bien, me habéis comentado que os introduzca un poco un gancho para poderos atraer la semana que viene, el día 11, y que no os escaquéis de lo importante que es. ¿Por qué motivo? Bueno, todos sabemos que más del 85% de los accidentes de tráfico tienen como consecuencia el factor humano. Esto es a nivel general, todos lo sabemos, hablamos de este 85%, pero a nivel ya secundario, si hacemos una segunda derivada, nos encontramos con 4 factores de riesgo que, desde mi punto de vista, Fraternidad los ha sabido englobar muy bien este día 11. Yo voy a tirar para el día 11, que es donde vamos a hablar Agustín y yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 4 factores de riesgo. Tenemos el alcohol, tenemos las drogas, tenemos los medicamentos y tenemos las distracciones. A día de hoy, desde mi punto de vista, si incluimos la velocidad, serían los 5 factores grandes que están detrás de la mayoría de los accidentes de tráfico. De lo que me toca hablar a mí el día 11, y os lo quiero un poco introducir sin desvelaros muchos detalles, es las drogas. Se define como droga cualquier agente externo que entra en el organismo y altera la capacidad perceptiva del ser humano, en este caso del trabajador.
bien desde el punto de vista actitudinal con C, la actitud con C, o bien la actitud con P. Altera nuestro tiempo de reacción, puede alterar nuestra toma de decisiones, puede alterar nuestro estado de ánimo y en general tenemos 3 tipos de sustancias. El alcohol, que a día de hoy el alcohol, pues todos sabemos que la mejor tasa para conducir sin ningún tipo de riesgo es la 0,0. Yo creo que hay un gran trabajo que se ha hecho por parte de las instituciones como la Dirección General de Tráfico, por parte de los departamentos de prevención, por parte de las mutuas y por parte de los organismos y entidades que se han dedicado a la seguridad vial todos estos años, y hemos conseguido que cale en la población y en la sociedad de que el alcohol y la conducción son incompatibles. Y aquí tengo que destacar la gran campaña que se hizo en 1985 por parte de los organismos oficiales, con esto de si bebes no conduzcas. Todos sabemos ese eslogan y todos tenemos claro a día de hoy, 35 años después, que el alcohol y la conducción son incompatibles. Pero ¿qué ocurre con el resto de drogas? ¿Qué ocurre con las drogas que son depresoras del sistema nervioso central? ¿Qué ocurre con las drogas que son activadoras? Yo la reflexión que quiero haceros, y os lo introduciré el día 11, es que a día de hoy, desde mi punto de vista, creo que falta un gran pacto social para hacer frente al consumo de drogas, no solamente en el ámbito laboral, sino en el resto de la sociedad. Al igual que se ha trabajado con el tema del alcohol, creo que a día de hoy hace falta un gran pacto social en el ámbito de la seguridad vial y en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque la gente sigue consumiendo drogas. La gente a día de España es uno de los países de la Unión Europea donde más consumo de drogas se hace. Y más aún, España es el primer país de la Unión Europea donde ha aumentado el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, seguido por Portugal. ¿Qué es lo que pasa? Que algo estamos haciendo mal. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Hemos pasado de queremos todo para allá en el ámbito laboral a queremos todo para ayer en el ámbito laboral. Y como consecuencia de esto queremos una pastilla para todo. Queremos una droga que nos quite los problemas. Entonces vivimos en la cultura también de la pastilla. Y recetas fáciles, soluciones fáciles ante la vida, yo desde mi punto de vista, y lo veo en la consulta diaria, no lo hay. Una pastilla para poder dormir, una pastilla para no estar triste, una pastilla para rendir más en el trabajo, o bien una pastilla o unas drogas. En el caso de la gente joven, hace abuso de las drogas, si está nervioso, marihuana, si está cansado, cocaína o anfetaminas. Entonces, bueno, quiero desvelaros un poco el día 11 qué efectos tiene el consumo de diferentes drogas en el ámbito laboral y sobre todo en el organismo, bien a nivel de actitud con C o actitud con P, ver sobre todo y lo más importante qué se puede hacer en las empresas y no solamente qué se puede hacer, sino qué se está haciendo. Nosotros desde la Fundación CENAD estamos formando a más de 200 empresas y llegamos a más de 10.000 trabajadores, donde les enseñamos qué es lo que pasa con las drogas, cómo afecta al organismo y qué pueden hacer los departamentos de prevención para llevar a cabo y sobre todo para calar en el usuario y para calar en este caso en el empleado, para que no haga abuso de este tipo de sustancias. No se trata de que digamos, no, esto no se puede tomar o sí se puede, sino lo más importante es que vean qué efecto tienen y que ellos decidan. Que no vayan por el camino fácil. El camino fácil al final no suele ser el más rápido, pero el no más eficiente. Entonces, en definitiva, para el día 11 lo que quiero transmitiros es cómo las empresas pueden abordar el tema de los medicamentos, del alcohol y de las drogas en sus propios trabajadores. Muchas gracias, Tomás. Yo creo que un tema siempre genera mucha inquietud, inseguridad, cómo abordar el tema de alcohol, drogas desde el ámbito empresarial, ¿no? Por todo el tema de, sabes, que está relacionado con la vigilancia de la salud, los reconocimientos médicos, pero bueno, en cualquier caso nos lo comentarás ya en detalle el día 11. Agustín, damos paso a Agustín, director de Tráfico y Tránsito. Ese día tú, ¿qué nos podrías adelantar? Hablamos de factor humano, de cambio de comportamiento, de percepción del riesgo y sobre todo las distracciones. ¿Qué pasa con las distracciones? Con esa conducción, atención plena, ¿no? Que tú también conoces y trabajáis. Bueno, eso es. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que con la promoción que ha hecho Tomás del día 11 vamos a tener el aforo completo. Y nada, seguro que va a ser súper interesante. En primer lugar, agradeceros a Fraternidad MUPRESPA haber contado con nosotros y yo creo que esto es un éxito, ¿no? El tener a las 11 de la mañana un miércoles en noviembre 115 personas atentas al Zoom con la que está cayendo, yo creo que es bastante elogiable para vosotros, ¿no?
Es decir, que yo complementaré un poco pues todo lo que ha estado comentando Tomás, centrándome un poco más en el tema de atención y distracciones. Si hacemos cuando hablamos de distracciones, lo primero que se nos viene a la cabeza pues es, por ejemplo, el teléfono móvil en la conducción, pero os invito a que hagáis el ejercicio de revisar las cifras de accidentalidad de los finales de los años 80, cuando no llevábamos móviles en los coches, y el porcentaje de distracciones era el mismo, muy similar, unos años un poco más, unos años un poco menos que lo que tenemos ahora. Está claro que el tema no son las cosas con las que nos distraemos, sino por qué nos distraemos, cómo gestionamos la atención. Normalmente cuando entramos en las empresas, y es algo que cuesta mucho, los que tenéis más contacto, cuesta mucho a las empresas que trabajen en el campo de la seguridad vial. A mí me llaman muchas empresas cuando han tenido un accidente. Oye, mira, es que he tenido un accidente, una carretilla, que no sé qué y tal. ¿Por qué no hacemos un curso de formación directamente? Casi estamos no sé, hay digamos una percepción de que es café para todos, ¿no? Los contenidos de seguridad vial, que trabajes en una actividad formativa o de entrenamiento en un circuito, o incluso de concienciación, como hacen Mar y Fernando, parece que vale todo para todos, ¿no? Y es importante conocer, lo primero sería importante que las empresas lógicamente fueran conscientes de la importancia de esto, y esto formara parte dentro de los planes integrales, y todas las empresas tuvieran un plan de movilidad y todo eso, ¿no? Pero es muy importante trabajar aquellos contenidos o de aquella forma que realmente necesita el usuario, el trabajador, ¿no? En mi campo, de lo que hablaré, y perdonad que me desvíe, el día 11, pues sobre todo de temas de atención, gestión de la atención, cómo entrenar la atención. La atención se entrena mediante diferentes técnicas. Una técnica que estamos utilizando mucho ahora son las técnicas de mindfulness para llegar, digamos, a una atención consciente, una atención activa, una atención saludable en todo momento. Y es algo que da resultado. No es un resultado al 100%, no, como decía Tomás, parece que queremos todo de forma inmediata, y en la salud lo queremos solucionar todo de hoy para mañana. No, o sea, no podemos cambiar, entrenar la atención de un día para otro. Esto requiere un entrenamiento, requiere una forma de hacerlo, y requiere lógicamente un tiempo. Y nada más, bueno, un poco ese es el tema que trabajaremos. Lo dicho, felicitaros por todas estas jornadas, y nos vemos el día 11. Vale, pues muchas gracias, Agustín. Damos paso al día 12. El día 12 queríamos hablar de tecnología aplicada a la seguridad vial laboral. En este día contamos con Elías Izquierdo, director de Mobileye España. Y bueno, la verdad que al final, los que nos dedicamos a seguridad y salud, siempre pensamos, ¿no?, que cuanto más seguro sea el equipo de trabajo, pues menos probabilidades tenemos de sufrir un accidente, ¿no? Cuanto más nos ayude ese equipo, más sistemas de seguridad, avisos tenga, mucho mejor. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de hablar con Elías, aceptó nuestra invitación, y la verdad que tenemos mucha suerte, como el resto de ponentes, porque todo este sistema de ayudas a la conducción, él tiene una visión mucho más global que quizá los que estamos fuera de ese ámbito en el día a día. Entonces, te doy 5 minutos, Elías, disculpa, pero bueno, ya tendrás tiempo y muchas gracias. Hablaremos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, David, a ti por la invitación, a Fraternidad por organizar este foro, y felicitaros por ser el tercer foro, y también por el título, porque creo que está totalmente alineado con nuestra línea de trabajo de cómo modificar los hábitos de conducción, que es apoyarnos en la distancia de seguridad. Para nosotros es clave, ¿no? Bueno, como nos has introducido, nosotros lo que vamos a hablar el día 12 va a ser sobre nuestra experiencia en cómo trabajar con la tecnología de asistencia a la conducción, en ayudas que cada día van incorporando más vehículos, como pueden ser, para que conozca la audiencia, pues salida de carril o distancia de seguridad, mantenimiento de la distancia, alerta de colisión frontal. Cómo trabajar con esa tecnología y con esos vehículos que cada día vienen más equipados, pero también informar
que no es necesario cambiar el vehículo, sino que hay dispositivos que se pueden montar en los vehículos para poder contar con esas funciones. Vamos a hablar de nuestra experiencia. Creo que he tenido unos predecesores en la presentación de los otros días que han preparado justo lo que somos capaces de resolver. O sea, nosotros proponemos una solución en cuanto al tema de las distracciones. Los dispositivos y la tecnología tienen una percepción durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Cada vez que arrancas el coche, los dispositivos están percibiendo constantemente y no tienen distracciones. Entonces son capaces de reducir ese factor de distracción directamente. También David González ha hablado de la percepción del riesgo y este tipo de tecnologías lo que nos ayuda también es a objetivizar ese riesgo. En un artículo que escribía al final de el primer confinamiento hablaba de cómo habíamos aprendido a mantener la distancia de seguridad a la hora de saludarnos, ¿no? La distancia social, y que había una percepción totalmente distinta. Cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Unos saludamos de lejos, otros el codo, otros abrazo pero mirando de lado. Y cada uno tenemos una percepción totalmente distinta de cuál es la distancia segura. Bueno, pues en la circulación nos pasa lo mismo. Si contamos con un dispositivo que nos está ayudando y de forma objetiva nos da ese valor totalmente claro, pues vamos a ser capaces de mantener esa distancia. Entonces, como un ejemplo a lo que solemos hacer con las flotas. También vamos a estar hablando de nuestra experiencia en la corrección de esos hábitos, en que no podemos apoyarnos en una formación puntual, sino que los dispositivos nos están ayudando constantemente y van ayudando a evolucionar a ese conductor, a identificar cuáles son los puntos más problemáticos y cómo vamos a poder solucionarlo a través de ese seguimiento diario, ¿no? Y continuo de los avisos que va recibiendo de los dispositivos que van analizando el riesgo, para reducir esa exposición al riesgo en la circulación, ¿no? Y también había hecho unas pequeñas notas. Hablar, no sé si en este foro es interesante, pero realmente el conductor seguro ahorra costes a la empresa, ¿no? Esto parece, sí, vale, se va a chocar menos, va a tener menos accidentes, menos chapa, pero no estamos hablando solo de eso, sino que un conductor seguro es mucho más eficiente, consume menos combustibles, tiene menos mantenimiento de los vehículos, con lo cual tenemos un impacto directo sobre los costes de propiedad y costes de mantenimiento de los vehículos. Y también el día 12 pues vamos a presentar algunos de los proyectos claves que hemos desarrollado en España. De hecho, en la era de Gregorio en la DGT iniciamos una colaboración público-privada para fomentar el trabajo sobre los usuarios vulnerables, ¿no? Y la reducción del impacto del tráfico en los accidentes en la ciudad. Y tenemos un gran proyecto que lanzamos entonces y seguimos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona y con la DGT mano a mano, al mismo tiempo que trabajamos con otras muchas empresas de servicios y que estamos teniendo pues bastantes resultados interesantes. Entonces creo que va a ser interesante el poder presentar todas esas líneas de trabajo que estamos desarrollando e intentar que sean útiles para las empresas que quieran mejorar su seguridad vial laboral. Sí, como comentabas, que la seguridad vial sea transversal, ¿no?, para la empresa, y que normalmente desde los departamentos de seguridad y salud es donde llegan esas primeras peticiones o preocupaciones. Bueno, Elías, te tengo que dar paso, disculpa, nos vemos ya el día 12. Ya para finalizar, en la mesa tenemos a SLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Tendremos como invitada en nuestro Fratertol del día 13, que lidera mi compañero Carlos Maya, a Marco Goyos como directora general. No sé si conocéis que la asociación cumple 30 años y por eso, el Fratertol lo hemos titulado Una vida por y para la seguridad vial. Y entonces, Mar es nuestra última invitada y yo te quería consultar, Mar, ya como cierre final, aunque en el Fratertol hablaremos de muchas cosas. ¿Por qué consideras tú que es tan importante que sigamos hablando de la seguridad vial laboral y sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Que lo hemos, parece que todo al final es lo que toca, ¿no? Pero es verdad que la pandemia COVID ha ocupado mucho espacio y tiene muchas similitudes con lo que es la seguridad vial. Entonces, dinos qué opinión tienes al respecto, porque consideras que
que es tan importante abordar la seguridad vial también en el tema de las empresas. Mar. Ya, sí que me oyes. Perdona, creía que me ibas a dar tu paso con el altavoz. Yo he decidido no hablar de mi libro, va a ser sorpresa. El día 13 vais a estar muy entretenidos, no vais a saber de qué voy a hablar. Seguramente de todo lo que han hablado, de lo que no han hablado y con un punto de vista diferente. Porque son 30 años trabajando en esto y porque son 33 años que he sufrido mis propias carnes un siniestro vial, lo cual la seguridad vial me preocupa y me ocupa todos los días desde hace 33 años, que no es poco, ¿no? El por qué tenemos que hablar de seguridad vial. Tenemos que hablar, en estas épocas de pandemia, tenemos que hablar también de la pandemia de los siniestros viales. ¿Sabéis cuáles fueron mis últimas vacaciones? Que me pagué de mi bolsillo. Una semana en Estocolmo, en la tercera cumbre de seguridad vial. Ese fue mi último viaje, estas fueron mis últimas vacaciones, que me pagué hasta el último duro porque consideraba que tenía que estar ahí. Y claro, yo estaba escuchando a los que salen todos los días de la OMS en las noticias, estaba oyendo a todos los que en el mundo trabajamos en seguridad vial y solo se hablaba de ODS y de las cifras de los siniestros viales y de la década 2021-2030. De eso estábamos hablando a finales de febrero. Estábamos unas 5.000 personas de todo el mundo. El bichito estaba en China, no sé si había llegado ya a Italia, pero ahí estábamos todos tan panchos, abrazándonos, besándonos, latinos y no latinos, porque todo se contagia y bien juntitos, ¿no? Y de repente, pues a los 15 días nos encontramos en casa. ¿Por qué digo que no nos tiene que dar vergüenza? Esta pandemia no la hemos podido evitar, pero sí podemos evitar que se siga, digamos, propagando en el tiempo y que afecte a más personas. ¿Qué cosas tienen en común las dos pandemias? La pandemia de los siniestros viales la podemos evitar y llevamos trabajando en ella muchos años, con ya 2 décadas europeas, que será la tercera en el 21, y con 2 décadas mundiales, que el año que viene será la segunda. Los objetivos ya los han cuantificado, los han actualizado, y en el objetivo 3.6 ya han actualizado lo que bien decía antes Paula, la reducción por primera vez no solo al 50% de los muertos, de las personas fallecidas, no hablemos de cifras sin la palabra personas antes, y de las personas que sufren una discapacidad. Porque para ellos, de la Declaración de Estocolmo, salió en agosto la Declaración de Naciones Unidas para la próxima década y quedó claro una cosa para todos. Hay que alinear los objetivos de desarrollo sostenible con los que están metidos en el plan que Naciones Unidas ha remarcado que cada país desarrollará, pero que está marcado muy bien las dos cosas juntas. ¿Qué tienen en común? Pues al final la responsabilidad personal. La DGT lleva trabajando más de 60 años, se fue lo del sello, pues como mínimo 60 y algo, por ser el organismo que digamos de referencia a nivel estatal. ¿Qué quiere decir? Que todos estos factores de riesgo que han abordado mis compañeros antes siguen siendo los mismos. Puede subir un poquito el porcentaje de uno o de otra. Agradezco a Paula a que haya dado la fotografía sin cifras, porque las cifras no se acuerda nadie en cuanto acabe la webinar. Vamos a hablar de primera causa, segunda causa, causa importante. No hablemos de cifras porque a la gente se le olvida el 33 o el 23%. Entonces, las empresas, antes se trabajaba la seguridad vial como RSC. Luego se dio un paso y empezó a meterse dentro de la prevención de los riesgos laborales. Pero la seguridad vial estaba ahí un poco que no sabían cómo meterla, porque los prevencionistas no estaban formados en seguridad vial. Ahí tuvieron la ayuda de la DGT en crear estos planes de movilidad para las empresas, de tal manera que les daba un plan que podían ajustar a su propia empresa para trabajar planes de movilidad seguros, sostenibles y saludables.
Y no se nos olvide las 3 S, más que las 3 Cs. Las 3 Cs están muy anticuadas, me vais a perdonar. Ahora todo es sostenibilidad, pero no vale de nada sostenibilidad sin seguridad. Y cuando hablamos de salud, y yo ahí he tenido mis más y mis menos, cuando habláis de vulnerables, no es lo mismo dar pedales a una bici que estar en un patinete sin casco, porque de saludable lo veo poco en todos los sentidos. Y si encima no llevas mascarilla, te tragas el humo de todos. Con lo cual, lo de la sostenibilidad tiene su aquel. Entonces es muy importante que nos quedemos, que nunca puede haber un plan sostenible si no es seguro. Empresas, ¿por qué tenéis que dedicaros a esto? Y lo tenéis que hacer desde la alta dirección. La alta dirección es la que se lo tiene que creer, la que tiene que decir, yo, ¿qué debo hacer? Que mi empresa siga adelante, que mi empresa dé beneficios, pero ¿cuál es el mayor valor que tiene una empresa? Las personas. Cuando cuidas la salud de las personas y la primera causa de muerte en las empresas son los siniestros viales, es que será que tenemos que hablar de esto en nuestras empresas. Ya no es que se nos mueran o se nos puedan morir nuestros trabajadores o trabajadoras yendo o viniendo al trabajo, o yendo o viniendo de una reunión, o pasando el fin de semana con su familia en otro lado, aunque eso ya no sea responsabilidad de la empresa. Es que tenemos que cuidar la salud de nuestros empleados y para eso hay que sensibilizarles, pero de manera adecuada. Ellos tienen que conocer lo que cada riesgo, qué consecuencia tiene. Hablamos de la percepción del riesgo, pero si ellos no la tienen, porque siempre creen que eso les va a pasar a otros, que a ellos no les va a pasar, no llegaremos a ellos. Y como bien decía Tomás, no vale café para todos. El mensaje que das a un niño es distinto que el que das a un joven, el que das a una persona que trabaja en una empresa con 40 o 60 años, el que das a una persona mayor que tiene sus capacidades, digamos, psicofísicas disminuidas, como la vista ahora a todos, aunque seamos más jóvenes, pues todo eso tenemos que ser conscientes que le damos al tráfico. Pero, ¿por qué tenemos que enlazar las dos pandemias? Pues fijaros, cuando hablamos de distancia social, hablamos de distancia de seguridad con el vehículo de delante. Cuando hablamos de mascarilla para no transmitirlo, hablamos del casco o el cinturón de seguridad en el coche. Esos son elementos que hacen que podamos, después de un accidente, no tener una consecuencia, igual que tenemos con la mascarilla. Y al final es mucha concienciación por parte de todos. O sea, yo creo que no os agobiéis. Yo sé que tenéis que trabajar vuestros planes de COVID en las empresas, pero podéis trabajar los dos planes. Son dos pandemias distintas, compatibles. Esta pandemia va a acabar, pero la pandemia de los siniestros viales lleva muchos años y si bien el último año fallecieron 1.350.000 personas y 50 millones quedaron discapacitadas por un accidente, a lo de cada año se suma lo de años anteriores y años futuros. Y hasta que lleguemos a ese objetivo cero que nos tenemos que marcar todos, serán muchas las personas y las familias que hayan sufrido por un siniestro vial. Lo que no hagáis en las empresas, yo les pierdo la pista a los jóvenes cuando van a la empresa, entonces tengo que ir a las empresas. Pero a la empresa hay que llegar de manera seria, si queremos cambiar las actitudes de los trabajadores, tenemos que hacerles llegar esa percepción de riesgo y ese a mí me puede pasar. Y hay un tema muy importante con el COVID y aquí acabo, es que los problemas emocionales que nos ha traído el COVID a las personas hace que estemos preocupados, que estemos angustiados, que tengamos estrés, que tengamos miedo a perder el trabajo nosotros, nuestros hijos a que no lo encuentren, o nuestras mujeres a que lo pierdan, o nuestros maridos a que lo pierdan. Si somos pequeños empresarios, tenemos miedo a cerrar nuestro negocio. Todo eso, cuando te montas a un coche, no desconectas el disco duro. Por eso espero que Agustín nos dé las pistas de esa conducción consciente, de ser conscientes que cuando vas en el coche lo que tienes que hacer es conducir y desconectar en la medida de lo posible ese disco duro que está muy preocupado en muchas cosas y en muchos problemas familiares y sociales. Si con esto no os he dado el por qué tenéis que asistir a todas y cada una de las webinars, pues en fin, ya me he quedado sin fuelle. Pero esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar el próximo día 13.
Pues muchas gracias, Mar. Has puesto el foco en las personas, que nosotros yo creo que en casi todas las acciones que realizamos últimamente ligada a Visión Cero, pues mencionamos mucho a las personas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hemos terminado con esta parte y ya para cerrar tenemos a nuestra subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación, que todos conocéis, o la mayoría, Natalia Fernández Laviada, que nos dará el cierre de la jornada y nada, agradeceros mucho el tiempo que nos habéis dedicado hoy. Muchísimas gracias, David. 5 minutos más, dedicarme solamente 5 minutos porque creo que lo primero, buenos días, muchísimas gracias Paula, David, Gregorio, Fernando, Juan, Tomás, Elías, Mar y el resto de compañeros, organizaciones, fundaciones, empresas mutualistas que nos van a acompañar durante todo este congreso virtual que con tanto cariño y ilusión hemos montado. Muchísimas gracias a los casi 120 asistentes que a lo largo de esta hora y poquito nos habéis acompañado. Creo que habéis cebado perfectamente, que era lo que os pedía, la semana. Creo que habéis dado el gancho del por qué tenemos que estar aquí. Para mí lo más importante es sumar la alianza que hemos creado, el que esté la Dirección General de Tráfico, la pasada, la presente y espero que también la futura, las empresas, las fundaciones, aquellos que habéis sufrido en vuestras carnes precisamente esta lacra es importantísimo. Creo que es la única manera de luchar contra esta pandemia o contra cualquier otra pandemia. Así que muchísimas gracias, lo primero. Paula, como subdirectora de la DGT, creo que nos has dado las herramientas, nos has mencionado y luego cada uno de las webinars siguientes siempre va a haber un compañero tuyo para darnos consejos desde la DGT y para cerrar cada uno de los webinars porque sois pieza clave y fundamental. Agradecer enormemente a la DGT que estéis aquí porque para mí es fundamental. Esas 3 S que decía Marc que le gusta más que las 3 Cs, segura, sana y sostenible, que es la movilidad del futuro y esos pilares con los que vamos a trabajar, vías, infraestructura, arquitectura, vehículos, usuarios, conductores y cómo responder ante todo esto, junto con la importancia de la gestión empresarial. Con eso me quedo, Paula, de lo que has dicho, ¿no? La importancia de esos pilares, de esas herramientas y de gestionar desde las empresas todo esto. El día 5 no nos podemos perder lo que vamos a hablar sobre movilidad en sectores esenciales. David nos hablaba de la percepción del riesgo. Con ese titular me quedo. La percepción del riesgo es formable. Podemos formarnos, podemos aprender y podemos crear perfiles de conductores seguros. De eso vamos a tratar. Y Gregorio, que tan cariñosas palabras nos ha dedicado, nos va a quitar los miedos. Nos va a quitar el miedo al transporte público y además nos va a analizar y nos va a enseñar medidas para que la movilidad sea segura. El viernes día 6 vamos a hablar de colectivos vulnerables. Fernando se nos enfada si hablamos de accidente, ¿verdad? Los accidentes, no estamos hablando de accidentes, estamos hablando de siniestralidad vial, porque los accidentes, si los decimos así, son evitables y por tanto no vamos a cambiar el chip, Fernando, y vamos a hablar de siniestralidad vial. Me ha gustado cuando has dicho lo de la vacuna, que tenemos una vacuna para esto, que son cumplir las normas y tener sentido común. Qué fácil, ¿no? El menos común de los sentidos. Bueno, pues a ver si tenemos sentido común, cumplimos las normas y todos los riesgos emergentes que van apareciendo podemos eliminarlos. El martes 10 tampoco nos lo podemos perder porque comunicación, que además es mi pasión también junto con la prevención, es fundamental sensibilizar, comunicar, llegar a la gente. Llegar en esas 3 Cs también de conductor, coche y carretera, por supuesto, poniendo el foco en programas en los cuales podamos a los niños, a los jóvenes del futuro, enseñarles a ser buenos conductores. También muy importante eso de crear un relato seguro. El miércoles 11, Tomás, Agustín, bueno, ya nos lo habéis dicho perfectamente, no lo puedo mejorar. El factor humano, qué importante, ¿no? El 85%, decías Tomás, de los casos están relacionados con el factor humano, con esas 4 causas, el alcohol, las drogas, los medicamentos, las distracciones, que junto con la velocidad es lo que producen los accidentes, la siniestralidad vial. Bueno, ese pacto social, me quedo con lo que has hablado del pacto social en drogas. El tema lo sabía porque sabéis que teníamos preparado un CaixaForum estupendo este año precisamente sobre las adicciones. Por eso sé que la cultura de la pastilla es algo que tenemos que trabajar también y que es importante. Agustín nos ha dejado claro el tema de las distracciones. Al final somos personas, somos seres humanos, no somos robots, aunque luego vamos a ver que con la tecnología lo podemos solventar y que no nos tenemos que centrar tanto en las cosas porque ahora hay móviles, pero antes no los había y seguía habiendo distracciones, ¿no, Agustín? Bueno, vamos a ver
cómo no tenemos que poner el foco en la cosa, sino en el porqué de la distracción, cómo evitar precisamente y cómo entrenar esta mente para que esté activa y, como decía Mar, estemos en lo que tenemos que estar, que en ese momento es conducir para ir de un sitio a otro seguros, una atención consciente y activa. El día 12, bueno, pues como somos seres humanos y no somos robots, Elías nos va a decir cómo mejorar los coches. No tenemos por qué comprar un coche nuevo, me ha quedado claro, podemos adquirir complementos para nuestros viejos coches y conseguir con ello que aquello que nos distraiga podemos minimizarlo, resolver los problemas de las distracciones, ¿no, Elías? Esa distancia es segura, objetiva, esa corrección de hábitos a través de los dispositivos. Vamos a ver de qué manera podemos ahorrar costes también en las empresas, porque como decía Gregorio en su presentación, aquí hay una pandemia sanitaria, pero también hay una pandemia económica que tenemos que entre todos trabajar. Y por último, el día 13, Mar es Mar, no hace falta decir mucho más. Me encanta, como siempre, porque pone el foco en la persona, se olvida de las cifras, se olvida de los números, porque lo importante somos nosotros, somos los que estamos aquí, los que están en nuestras casas, son nuestras familias, y esta pandemia sí, que también me queda con ese titular, esta pandemia sí se puede evitar, esta pandemia sí la podemos evitar entre todos. Y ese es el fin de este congreso, este es el fin de esta semana. Quiero agradecer muchísimo a todo mi equipo, sin ellos no seríamos nada. Quiero agradecer muchísimo a los amigos que están aquí, porque al final, cuando estábamos preparando antes esta presentación, decíamos, hemos conseguido ser amigos, hemos conseguido trabajar con ilusión. Solamente, y con esto ya termino, agradeceros a todos, tanto a los participantes, a los ponentes, a las empresas, a las organizaciones, a las fundaciones, a la DGT, que estéis aquí. Y por favor, no os perdáis nuestro tercer congreso y no os perdáis cada uno de los webinares que con tanta ilusión hemos preparado. Muchísimas gracias.